Buenos días compañeros, colegas, buenos días docente. El día de hoy tengo el agrado de presentar lesiones y úlceras por presión. Yo soy la estudiante de la segunda especialidad de emergencias y desastres, Karen Santos González, y la docente es la licenciada especialista Sonia Guamaní. Como introducción al tema, hemos catalogado durante varios años el nombre de úlceras por presión a diferentes lesiones producidas por diferentes causas, ¿no? Estos conceptos con los años han ido evolucionando, así como las lesiones asociadas a la humedad. En el año 2014, el autor García presenta luego de una investigación un nuevo modelo teórico en el que diferencia 4 mecanismos de producción diferentes de hasta 7 tipos de lesiones, todas estas distintas, pero todas con una denominación en común que vendría a ser dependencia, ¿no? Tenemos entonces a las úlceras por presión, a las lesiones asociadas a la humedad, a las lesiones por fricción y a las lesiones combinadas, que vendría a ser por presión y humedad, por presión fricción, por humedad fricción y multifactoriales. ¿Cómo podemos definir a las úlceras por presión? Son áreas de piel lesionadas por permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo. Estas pueden causar graves infecciones, ¿no? Algunas de las cuales pueden ser hasta mortales. Comúnmente se forman donde los huesos están más cerca de la piel, como por ejemplo tobillos, talones, caderas, ¿no? Es decir, donde la piel está más pegada al hueso, como se puede denominar. El riesgo es mayor si está recluido el paciente o está postrado, utiliza una silla de ruedas, no puede cambiar de posición por diferentes factores, ¿no? Y constituye un problema para las personas en los centros de cuidados especializados, llámese hospitales, clínicas, ¿no? Algunas de las causas de estas úlceras por presión, ¿qué es lo que nos lleva a que se dé una úlcera por presión? Como su nombre dice, es la presión misma. Esta presión constante que hay en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Puede disminuir el flujo sanguíneo a los tejidos. El flujo sanguíneo es esencial para llevar oxígeno y nutrientes a los tejidos. Y sin estos nutrientes, pues la piel y los tejidos se dañan, se mueren con el tiempo. Y es así que se forma una úlcera por presión. También lo puede formar la fricción, que se produce cuando la piel roza contra la ropa o la ropa de cama, en este caso, puede hacer que la piel frágil sea más vulnerable a las lesiones, ¿no? Sobre todo si esta piel no favorece la humedad, ¿no? Y otra causa, el rozamiento, que se produce cuando dos superficies se mueven en dirección opuesta. Por ejemplo, cuando la cabecera de una cama está elevada, puede deslizarse hacia abajo en la cama el paciente. A medida que el coxis se mueve hacia abajo, la piel sobre el hueso puede quedar en el mismo lugar, básicamente pues traccionando en sentido contrario, ¿no? Esto también sería un factor importante, una causa importante para que se dé una úlcera por presión. Algunos de los factores de riesgo para que se dé una lesión por presión o una úlcera por presión, bueno, tenemos factores extrínsecos e intrínsecos. En este caso, los extrínsecos, la higiene, que hay una higiene inadecuada de esa piel, la inmovilidad del paciente puede deberse, bueno, a alguna enfermedad, alguna lesión de médula espinal, ¿no? A otras causas también. La humedad, ¿no? Es cuando la piel se vuelve más vulnerable a la exposición prolongada, sobre todo con la orina y las heces. La pérdida de la percepción sensorial. Recordemos que hay pacientes que tienen incapacidad para sentir dolor por algún trastorno neurológico o afección que pueda causar la pérdida de la sensibilidad, y es ahí donde debemos tener más hincapié, más cuidado con este paciente, que no nos va a referir dolor, no nos va a referir hinchazón, no nos va a referir incomodidad, ¿no? Con dispositivos clínicos también, como catéteres, sondas, ¿no? Que esto también es un factor en contra para la piel de ese paciente. También en una nutrición e hidratación deficientes, ¿no? Un paciente desnutrido, un paciente deshidratado, ¿no? Que de pronto no tiene suficiente líquido, caloría, proteína, ¿no? En su dieta diaria, pues también vamos a favorecer la creación de una úlcera por presión, ¿no? Recordemos que la piel tiene que estar nutrida e hidratada. Y los cuidados inadecuados en el caso que sean pacientes postrados, ¿no? Algunos factores intrínsecos del mismo paciente son las afecciones médicas que afectan el flujo sanguíneo, como por ejemplo la diabetes, ¿no? Que al haber una afectación del flujo sanguíneo, pues puede aumentar el riesgo de daño en los tejidos, ¿no? Recordemos, como ya lo habíamos dicho, que al no haber flujo sanguíneo, los tejidos mueren y pues propician una lesión por presión, ¿no?
Algunos síntomas y signos de una lesión por presión lo vamos a ver más adelante de acuerdo a estadios, pero algunos generales podrían ser los cambios inusuales en el color o la textura de la piel. Por ejemplo, si llegamos al turno, de pronto 7 de la mañana, vemos una piel rosada en tobillos, no se ha movilizado el paciente por distintos factores. Y de pronto pasaron 6 horas y vemos que esa piel está más enrojecida, está caliente, ¿no? Hay color distinto al que había. Eso es un signo bastante frecuente para propiciar una úlcera por presión, ¿no? La hinchazón de esta zona, la supuración que a veces podemos evidenciar, ¿no? Que el área también se sienta fría o caliente. Y esto es bastante frecuente cuando ya se está propiciando una lesión por presión, ¿no? Que la temperatura de esa piel cambie, ¿no? Al tacto podemos sentir una piel más caliente, una piel más fría, ¿no? Y las áreas sensibles también. ¿Cuáles son los sitios comunes de las úlceras por presión? En el caso de un paciente en silla de ruedas, bueno, como podemos ver en la imagen, ¿no? En los puntos rojos podemos ver el coxis, glúteos, omóplatos, columna vertebral, parte trasera de los brazos, las piernas, donde se apoya el contacto con la silla, talones también podemos ver en la imagen, ¿no? Por eso es importante, muy importante, nosotras como enfermeras, nuestra labor, no solamente ir a administrar tratamiento, de pronto no ver si tiene algún estudio, ¿no? O sea, la parte administrativa, la parte asistencial no solamente se trata de cumplir, ¿no? Con lo que está estipulado en una receta médica. También tenemos que valorar, esto es importante. Se ve mucho en pacientes con parálisis cerebral, ¿no? Que se encuentra en la mayoría de las horas del día, pues en una silla de ruedas, ¿no? Escaras o UPPs, ¿no? Por presión, en este caso, ¿no? Como lo podemos ver aquí en la imagen, lo podemos evidenciar. En el caso de pacientes en cama, encamados, postrados, podemos ver que la presión existe en la parte trasera o lados de la cabeza, los omóplatos, la cadera, la espalda, el coxis también, talones, tobillos, ¿no? Aquí he puesto una imagen de acuerdo a la posición de cada paciente, donde es que ejerce la presión, ¿no? En un decúbito supino, bueno, en el área occipital, en donde yo he podido también visualizar úlcera por presión, sobre todo a paciente intubado, ¿no? Escápulas, codos, si se mantiene pues los brazos todo el tiempo en la misma posición, región sacra, coxis, talones, dedos de los pies también, ¿no? En un decúbito lateral podemos ver la presión en las orejas, los hombros, codos, costillas, trocánter, crestas ilíacas, que es bastante frecuente en pacientes sobre todo adelgazados, ¿no? Caras laterales de las rodillas, malleolos, dedos, ¿no? En un decúbito prono, en mi experiencia, he podido ver en pacientes, sobre todo en la pandemia, en emergencia sanitaria, cuando pues el COVID-19 se llevaba muchísimos pacientes y muchos aún permanecían en una unidad de cuidados intensivos. No, la medida que se tomaba era pronar a los pacientes. Hubo muchísimos estudios, sobre todo con la pandemia, de que esto funcionaba, ¿no? De que esto favorecía a la expansión pulmonar, favorecía que este paciente salga de esta unidad. Y se podía visualizar mucho las úlceras por presión en frente, nariz, pómulos, pabellón auricular, mamas en el caso de las mujeres, genitales en el caso de los hombres. Se podía ver desde un edema testicular, un edema de pene, ¿no? Crestas ilíacas también, pubis, no dedos de los pies, porque recordemos pues que los dedos de los pies están más expuestos en un decúbito prono, ¿no? Por eso era tan importante rotar cabecita del paciente cada 2 horas, valorar al paciente, poner almohadones, ¿no? En este caso hubo estudios en donde poníamos almohadones tanto arriba en cuanto a hombros. En las mujeres teníamos también, era otro cuidado por las mamas, ¿no? En la barriguita. Ahora había también, y no pude ver, pero sí pude escuchar de pacientes gestantes, ¿no? Con barrigas prominentes, obviamente, un útero grávido. Entonces, tener todos estos cuidados, bastante tino, nosotras las enfermeras, al valorar,
bastante observación, ¿no?, al paciente, sobre todo en pacientes postrados, en pacientes que no me refieren, en pacientes que no hablan, en adultos mayores, ¿no? Y en sedestación, como lo hemos visto en la diapositiva anterior, en el caso que el paciente esté sedestado, ya sea en una silla de ruedas, ¿no?, en el área occipital, escápulas, codo, isquiones, talones, como ya lo hemos nombrado, ¿no? Hay algunas localizaciones especiales, no solamente es la presión que ha ejercido de la cama o de la silla en el paciente, también podemos ver úlceras por presión en fosas nasales, ¿no?, por el sistema de una cánula binasal, por ejemplo, una sonda nasogástrica, ¿no?, las orejas por el uso también de una cánula binasal que pues llega la conexión hasta las orejitas, ¿no?, o pasa por las orejas, mejor dicho, en la boca por los tubos orotraqueales, por eso es tan importante que rotemos el tubo, ¿no?, en meato urinario, en el caso de los hombres, las mujeres también, aunque en el caso de los hombres es más evidente, ¿no?, en el cuello por la cinta de fijación de las traqueotomías. Por eso la importancia de los cuidados especiales a un paciente traqueotomizado, ¿no?, curar, ver la secreción que hay peritubo, ¿no? No solamente al aspirar secreciones, lo que el paciente, ¿no?, las secreciones traqueales, sino también las que están alrededor del tubo, ¿no? Cambiar gasas, cambiar apósitos, ¿no? La cara por sistemas de ventilación mecánica. Recordemos que sobre todo en niños se pueden ver sistemas de ventilación mecánica que cubren toda la carita y la presión que ejerce sobre esta piel pues es bastante evidente, ¿no? También, bueno, otras porque hay dispositivos de acceso vascular, ¿no? Sujeciones mecánicas también, este paciente que de pronto está inquieto, desorientado, ¿no? Tal vez un paciente psiquiátrico, también hay presión ahí. En cuanto a la categorización y clasificación de las lesiones por presión, bueno, el sistema de clasificación del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, también llamado GNAUPP, del 2014 categorizó las lesiones por presión. Han habido varias actualizaciones respecto a esta categorización, pero todas basándose en esta que voy a nombrar, ¿no? En cuanto a la categoría 1, un eritema no blanqueable. ¿Qué nos referimos que hay un eritema no blanqueable en una UPP categoría 1 o grado 1? Es una piel intacta de un área localizada, generalmente sobre una prominencia ósea, como ya lo hemos dicho, aunque también pueden aparecer pues sobre tejidos blandos, ¿no? El área puede ser dolorosa, puede doler en este caso en el que el paciente refiere a dolor, firme, suave, se puede sentir más caliente o más fría al tacto, ¿no?, en comparación con los tejidos adyacentes, y puede presentar un edema o induración mayor de 15 milímetros de diámetro también, ¿no? Aquí podemos ver en el lado izquierdo un codo, en el lado derecho un talón, ¿no?, con una UPP grado 1, ya enrojecida la piel, ¿no? Ya se puede visualizar, se puede evidenciar esta UPP, ¿no? En cuanto a la categoría 2, una úlcera de espesor parcial, ¿no? Es una pérdida de espesor parcial en la dermis, recién aún en la dermis, que se presenta como una úlcera abierta poco profunda, con lecho de la herida normalmente rojo o rosado y sin presencia de facelos, ¿no? Esta categoría puede darse, también se puede confundir con otras lesiones asociadas a la humedad o la fricción, ¿no? Tenemos que tener tenemos que saber observar muy bien cómo es una úlcera por humedad. Por ejemplo, un eritema de pañal es muy diferente a una úlcera por presión, ¿no? En el caso de eritema de pañal, pues es más por humedad. En el caso de una lesión por presión, en realidad sí se tendría que diferenciar, ¿no? En la categoría 3, una pérdida total del grosor de la piel ya se puede evidenciar la grasa subcutánea, ¿no? Los huesos o tendones o músculos aún no están expuestos y se puede presentar esfacelo. Los esfacelos son bastante... se deben tener bastante en cuenta para ver la categoría en la que se encuentra esta úlcera por presión, ¿no? Y el tejido necrótico húmedo o seco también podría presentarse, ¿no? Ya sea, bueno, no se oculta la profundidad de la pérdida del tejido, puede incluir cavitaciones o tunelizaciones. Y en una categoría 4 ya la pérdida total del espesor de tejidos es una pérdida total del espesor con hueso, tendón, músculo expuesto. Ya podemos ver acá en la imagen que se ve el músculo, ¿no?
Se pueden presentar también esfacelos, obviamente, tejido necrótico igual húmedo seco, aunque en la mayoría de veces el tejido necrótico está húmedo, ¿no? No oculta la profundidad de la pérdida del tejido y puede también incluir cavitaciones o tunelizaciones. Algunas complicaciones de estas úlceras por presión, que es a lo que nosotros como personal de enfermería no deberíamos llegar, no deberíamos visualizar en realidad, porque también es un trabajo interdisciplinario, pero nosotras las enfermeras somos bastante responsables de la creación o del propicio, ¿no?, de una úlcera por presión. En este caso podemos ver una celulitis, ¿no? Es una infección de la piel, está relacionada con los tejidos blandos. Esta va a causar dolor, inflamación, hinchazón del área afectada, ¿no? Y las personas pues con daños neurológicos no van a sentir dolor y eso va a dificultar nuestra valoración aún más, ¿no? Una infección ósea o articular, en el caso de articular podría llamarse una artritis séptica, ¿no?, que puede dañar cartílagos y tejidos, y en el caso de una infección ósea u osteomelitis también llamada, puede reducir la función de las articulaciones y extremidades. También una complicación poco frecuente, pero que también es bueno nombrarla, es el cáncer. Las heridas no cicatrizadas a largo plazo, también llamadas úlcera de Marjolín, pueden convertirse en un tipo de carcinoma de células escamosas. Es decir, de pronto empezó como una úlcera por presión, pero terminó en cáncer, ¿no? Es a lo que realmente, compañeros, no se debe ver. Nosotras como enfermeras tenemos que tener siempre en mente que somos nosotras las responsables de la piel de ese paciente. No somos nosotras las que bañamos, las que aseamos, las que visualizamos, las que estamos con el paciente más cerca, ¿no? En el caso también se puede una complicación bastante no frecuente, pero grave, es la septicemia, ¿no?, que es rara. Quiero hablar de mi experiencia con una paciente en una clínica en la que yo trabajaba hace un par de años. Una paciente que llegó de la UCI, ¿no?, al área donde yo estaba, que era intermedios en ese momento. Una paciente ya adulta mayor, 70 años, con una úlcera por presión 4º grado. Se podía visualizar hueso, músculo, podía visualizar todo el tejido necrosado, ¿no? La paciente había entrado a varias limpiezas quirúrgicas en sala y bueno, la paciente ya había hecho una sepsis generalizada por esta UPP, ¿no? Se pudo, lamentablemente, pues esto terminó en una septicemia grave, ¿no?, mortal, ¿no? Entonces, en realidad, pues esta paciente había entrado varios meses antes por una infección por COVID-19, había estado intubada, había estado con ventilación mecánica, había estado postrada, había estado pronada, ¿no? Y tenía varias lesiones, se había complicado, ¿no? Y pues lamentablemente llegó a una septicemia, ¿no? La paciente estaba con todos los antibióticos cubierta, pero aún así, a pesar de varias limpiezas quirúrgicas, varios ingresos a sala, pues esta paciente estaba en un estado de salud bastante malo, ¿no?, ya generalizado. ¿Cómo podemos prevenir, ¿no? Nosotros las enfermeras, ¿cómo podemos prevenir una lesión por presión cuando todavía no la hay? Cuando todavía podemos hacer algo para que ese paciente postrado no la tenga, ¿no? Cambiar el punto de apoyo del peso con frecuencia, solicitar ayuda para reposicionar alrededor de una vez por hora, si es posible, ¿no? A veces el servicio no nos lo permite, pero debemos valorar a los pacientes que realmente necesitan un posicionamiento, un cambio, una movilización cada 2-3 horas, ¿no? Levantar al paciente en el caso que sea o que se pueda, ¿no?, en el caso que sea posible. Buscar una silla de ruedas. Hay sillas de ruedas especiales que se pueden inclinar. Esto puede aliviar pues la presión que ejerce el cuerpo, el coxis del paciente, supongamos, en la silla de ruedas, ¿no? Seleccionar almohadones, un colchón antiescaras tal vez, ¿no?, que alivie esta presión del paciente o del cuerpo, ¿no?, con la superficie. No usar almohadones con forma de dona, ya que pueden concentrar la presión en el tejido circundante. Es verdad, ya no se utilizan muchas donas que digamos en pacientes pronados, ¿no? Ajustar la elevación de la cama. Si la cama puede elevarse máximo 30 grados para que ayude a prevenir el cizallamiento y el paciente no baje, ¿no? Sobre todo si no puede movilizarse por sí solo. Algunos consejos para el cuidado de la piel. Bueno, mantener la piel limpia, seca.
hacer esta rutina todos los días, el baño diario, en el caso que es, sobre todo en una unidad de cuidados intensivos en el que nosotras las enfermeras estamos con 1 o 2 pacientes, el baño es diario, enfermera y técnica, ¿no? Valorar en el baño la piel de mi paciente, cuáles son los factores que nos llevaría a una posible creación de una úlcera por presión, la humedad que existe en cuanto a la orina, las heces del paciente, ¿no? En el caso que el paciente pues no esté con un sondaje vesical, ¿no? Proteger la piel, usar cremas de barrera de humedad, que lo vamos a ver más adelante qué cremas hay, ¿no? Uso de estas barreras. Cambiar la ropa de cama, prestar atención a los botones de la ropa, esto es bastante importante porque a veces nosotros bañamos, cambiamos, ¿no? Con el personal técnico, pero a veces un botón la aprieta atrás y ejerció presión, ya se hizo edema o ya la piel cambió de color, ¿no? Las arrugas de las sábanas, también bastante importante para que no haya una lesión por presión. Y revisar la piel a diario, en cada turno que me entregan o que yo entrego, revisar, valorar esa piel, ¿no? Ya si la lesión por presión pues es inminente, ya está presente, ¿no? Hay tratamiento de estas heridas. En el caso de las lesiones en etapa 1, ¿no? En grado 1, se puede cubrir con una película transparente para su protección, para que ya no siga habiendo presión directa. En las lesiones por presión en grado 2 requieren un apósito que mantenga húmedo el entorno de la herida. Evitemos los apósitos de húmedo a seco, ¿no? Utilicemos apósitos semioclusivos u oclusivos como hidrocoloides. En las lesiones por presión en 3 y 4 o más profundas generalmente requieren un desbridamiento, ¿no? Del tejido necrótico en el caso que haya tejido necrótico y cobertura con vendajes apropiados. Posiblemente pues el tratamiento de la infección si es que ya está cursando con una infección el paciente, ¿no? El desbridamiento, que es bastante importante en las lesiones cutáneas de 1 y 2, pues si no hay tejido necrótico no es tan necesario. Y no siempre valorando, porque como siempre se repite, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, valorar a mi paciente por eso es esencial, ¿no? Y en las lesiones en estadio 3 y 4 sí pueden requerir desbridamiento en el caso que hay tejido necrótico. ¿Cuándo se indica una cirugía para este tratamiento de esta herida, ¿no? Aparte de que el estadio de lesión sea el más alto, la indicación sería si incluye una necrosis significativa de la herida, si hay una osteomelitis, una infección sistémica, un deterioro del estado funcional del paciente, heridas persistentes que no cicatrizan, ¿no? Como lo había comentado en la experiencia que yo he tenido con esta pacientita, que sí fue bastante chocante, ¿no? Pues el deterioro del estado de esta paciente se podía visualizar conforme pasaban los días, ¿no? La infección ya era sistémica, ¿no? Y por eso una sepsis ya general, ¿no? Hay una empresa en México que se llama Biomédica, a diferencia de acá de Perú, que se trabaja más con la empresa 3M. En este país, esta empresa trabaja con diferentes dispositivos, no tanto para el tratamiento como para la prevención de úlceras por presión. Y he querido poner estos dispositivos para ver más o menos las diferencias que podemos ver con esta marca nacional que les comentaba, ¿no? Bueno, en el caso de hidrocoloides tenemos el Skin Fix Hydrocare Border, que es más para las úlceras por presión con exudado de medio intenso. Tenemos el que es para talón codo, ¿no? Que también es un exudado medio intenso. El Skin Fix Hydrokeratin, que también es un apósito para cura avanzada de heridas indicadas principalmente para el cuidado de úlceras vasculares, ¿no? Superficiales con exudado moderado a seco. Aquí cambia, aquí ya no es exudado de medio intenso, sino moderado a seco, ¿no? También está indicado en la fase final de la cicatrización de esta herida. El Skin Foam adhesivo, que es una espuma de poliuretano, que es un apósito para cura avanzada de heridas. Tenemos el Skin Foam adhesivo y el Skin Foam adhesivo sacro, que también nos va a ayudar pues en la zona sacra, ¿no? Tenemos el Skin Fix para el border sacro, que también pues no es utilizado para esta zona. El hidrocoloide Skin Fix estándar, que está indicado para las heridas o las úlceras por presión con exudado de medio intenso, ¿no? Y tenemos la espuma también, el no adhesivo, que yo le había comentado. En cuanto a algunos ácidos grasos hiperoxigenados, que son barreras en muchos casos para prevenir, son ácidos con silicona perfectos para la prevención de úlceras por presión y vasculares, ¿no? Tenemos el Novamed Skincare Oil Light, que es un ácido graso
para la prevención y tratamiento de la piel perilesional, aún perilesional, de úlceras y heridas crónicas. No en la herida, sino perilesional se administra, ¿no? Se aplica. Tenemos el Novamel Skincare Milk, que es una leche, también un ácido graso hiperoxigenado en esa presentación. Tenemos el Novamel Skincare Oil, que es también otro aceite, ¿no? Tenemos aquí diferentes, como ustedes pueden visualizar, presentaciones, todas buscando el bienestar de esa piel, ¿no? Que esa piel vuelva a ser íntegra, ¿no? Y no perjudicar así al paciente. Algunos cuidados de enfermería que tenemos que tener en cuenta, y voy a nombrar aquí los más principales. En la piel, el aseo general, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Cada 24 horas, cuando se precise también parcial, ¿no? Realizar un secado meticuloso sin fricción, ¿no? No ser tan bruscos a la hora de secar al paciente, no arrastrar, ¿no? Sino mediante palmaditas para no friccionar, para que no haya muerte de ese tejido, ¿no? Utilizar jabones, se recomienda pues con un pH neutro, ¿no? Que no sea irritante. Mantener la piel del paciente en todo momento limpia, seca, ¿no? Porque sabemos que la humedad pues es un factor predominante para una úlcera por presión, y examinar ese estado de esa piel todos los días, ¿no? Durante el aseo, sobre todo nosotras las enfermeras que somos las que bañamos al paciente, ya sea un baño en cama, en este caso en un paciente postrado, ¿no? En ese momento es el momento más idóneo para valorar la piel del paciente, ¿no? En el caso de la movilización también, ahí vamos a valorar a nuestro paciente, registrar el estado, cómo es que estoy encontrando esa piel al inicio del turno y cómo es que está quedando también esa piel. No utilizar sobre la piel ningún tipo de alcoholes, no es recomendable, ni de romero, ni colonias tampoco, ¿no? Para eso existen, pues, como ya lo habíamos dicho en anteriores diapositivas, barreras distintas, ¿no? Aplicar ácidos grasos hiperoxigenados. Yo he podido visualizar el Inovera y el Mepentol. El Corpitol no he tenido la oportunidad de verlo aquí, bueno, en el país, ¿no? Una emulsión también suavizante, el Epader, todos estos dispositivos todos estos insumos pues de la marca que ya habíamos mencionado, que es 3M, ¿no? Y siempre un masaje suave, ¿no? Valorar la posibilidad de utilizar estos ácidos grasos en zonas de riesgo a úlceras por presión, cuya piel esté intacta aún. Puede ser talones, codos, no coxis, ¿no? No frotar o masajear, como ya lo habíamos dicho, excesivamente ni bruscamente, sobre todo las prominencias óseas, por riesgo a que haya un traumatismo capilar, muerte de tejido, ¿no? Y ya la creación de una úlcera por presión. En cuanto al exceso de humedad, sobre todo a pacientes que están expuestos, pérdida de esfínteres en pacientes adultos mayores, un sondaje vesical si es que es necesario, ¿no? Valorar si es que sería necesario un sondaje vesical para que la humedad no llegue hasta, o no se expanda, por así decirlo, ¿no? Colocar pañales absorbentes, ¿no? Muchas veces vamos a ver en los diferentes servicios de los diferentes hospitales que lamentablemente los recursos de la familia pues no permiten que compren los mejores pañales, ¿no? De pronto un colchón antiescaras, pero en la medida de lo posible nosotras, si es que no es así, pues movilizar al paciente, ¿no? Somos nosotras responsables en un mayor porcentaje de esa piel del paciente, ¿no? En este caso que les comentaba, la paciente que ya había llegado a una sepsis generalizada por esta UPP en zona sacra, que empezó de pronto como una lesión de 2 por 3 centímetros de diámetro y terminó en una lesión expuesta a hueso, músculo en 20 por 30 centímetros aproximadamente, sí estaba sondeada, estaba con un sondaje vesical, ¿no? Esta decisión pues sabemos que lo tenemos que tomar tanto personal enfermero como médico, si es que realmente amerita que ese paciente sea sondeado, porque recordemos que un sondaje vesical también es una puerta, ¿no? Al ingreso de microorganismos. Entonces, siempre valorando si es necesario, si va a perjudicar más al paciente o se lo va a beneficiar, ¿no? Para prevenir el deterioro de la piel del paciente incontinente, en este caso que pues no ha perdido esfínteres, es importante el uso de absorbentes, ¿no? Que este sea transpirable, que la capa con el paciente esté siempre seca. Hay practipañales, sobre todo en los hombres se pone alrededor del pene, ¿no? Para que esta orina de pronto no moje hasta los glúteos del paciente y no propicie una lesión por presión,
¿no? Entonces sí es importante las mujeres en los hombres, ¿no? Pero yo he podido visualizar más en los hombres, se hacen como conitos alrededor del pene para que solamente se moje esa zona, ¿no? Igual valorarlo, cambiarlo cada vez que sea pertinente, ¿no? Asear al paciente lo antes posible en el caso que pues sea incontinente para evitar las maceraciones que pueda haber en toda la zona del pañal, ¿no? Y en las zonas de piel expuestas a humedad excesiva, continuada, aplicar productos barrera, ¿no? Porque va a haber momentos que sí, va a haber zonas que estén expuestas a una humedad continua en todo momento. Entonces, productos barrera, valorar, cambio de posición, cambio de pañal, ¿no? Y bueno, este punto bastante importante, la movilización. Somos nosotras también las enfermeras encargadas de movilizar al paciente cada 2-3 horas en el caso amerite, ¿no? Y podría ser hasta menos en el caso amerite, ¿no? Evitar en lo posible apoyar directamente al paciente sobre sus lesiones, ya sea que sean estas cubiertas en su mayoría. Mantener el alineamiento corporal, la distribución del peso del paciente, el equilibrio en la cama, ¿no? Evitar el contacto directo de las prominencias óseas entre sí usando las almohadas, ¿no? Porque si de pronto chocan o hay contacto entre dos prominencias óseas, pues es obvio que va a crearse una lesión por presión. Evitar el arrastre, no realizar movilizaciones reduciendo fuerzas tangenciales, no arrastrar al paciente, levantar, mover, voltear, no arrastrar, ¿no? Si fuera necesario, pues elevar la cama máximo en un 30% para que el paciente no se baje de la cama y eso no propicie también una lesión en coxis. Y usar dispositivos que mitiguen pues al máximo la presión, ¿no? Colchones de aire, colchones antiescaras, cojines, almohadas, material complementario que efectivamente no sustituye la movilización del paciente, pero nos ayuda, ¿no? Siempre de la mano movilizándolo. Y bueno, esto sería todo. Quiero agradecer, ¿no? Les dejo aquí una frase de una presentación que hubo en una universidad en España, de la Universidad de Salamanca específicamente, ¿no? Hicieron una pequeña imagen, editaron una pequeña imagen donde dice Keep calm and prevent UPP, ¿no? En realidad, pues, mantén la calma y prevén una UPP, ¿no? Es trabajo de la enfermera, responsabilidad de la enfermera, prevenir, ¿no? Y si ya está la UPP, a un tratamiento oportuno, efectivo, valorar a mi paciente, tan importante para prevenir, ¿no? Y en realidad lo ideal sería prevenir antes que ya curar, ¿no? Pero si ya en realidad está la herida ahí, el paciente de pronto vino de otro servicio, ya la herida está en un grado 1 o 2, pues un tratamiento, una curación oportuna, ¿no? No curar solo cada 48, la teoría o la indicación médica dice cada 48 horas y cada 48 horas no, valorar si es que hay exudado, tal vez ese apósito está mojado, a la hora que lo he movilizado he visto que esa gasa está totalmente mojada, hay un exudado, encima el paciente orina, no está sondeado, o sea, valorar a mi paciente es fundamental para prevenir y tanto para que esa lesión por presión, si es que ya existe, pues que el grado vaya disminuyendo, ¿no? Muchas gracias a todos.